En 40 años de práctica, he aprendido que los secretos tienen peso. No es una metáfora, es algo que se ve en el cuerpo de las personas, en la forma en que se sientan, en la forma en que respiran, en la forma en que evitan mirarte a los ojos cuando les haces una pregunta que se acerca demasiado a la verdad. Pero de todos los secretos que he presenciado en mi consultorio, el que voy a contarles esta noche es el que más me perturbó. No por su crueldad, aunque la hubo, no por su duración, aunque duró años, sino por el volumen. 4000 mensajes, 4000 conversaciones guardadas en un teléfono que no debería haber existido, escondido en la guantera de un auto familiar, esperando a ser descubierto por la persona equivocada. O tal vez por la persona correcta. La llamaré Patricia. A su esposo lo llamaré Ernesto. Vinieron a verme en el otoño de 2007. Llevaban casados 19 años. Ernesto tenía 52. Era ingeniero civil. Trabajaba para una constructora grande. El tipo de hombre que habla con precisión y mide sus palabras como si cada una costara dinero. Patricia tenía 48. Había sido profesora de secundaria durante 15 años. Enseñaba literatura y tenía esa cualidad que tienen los buenos profesores de escucharte con toda su atención y hacerte sentir que lo que dices importa, aunque no importe en absoluto. Vinieron a verme porque Patricia sentía que Ernesto se había distanciado. Esa fue la palabra que usó, distanciado, como si hubiera un espacio físico entre ellos que seguía creciendo y ella no pudiera cerrarlo por más que lo intentara. Ernesto dijo que estaba de acuerdo en que las cosas no estaban bien, pero lo atribuyó al estrés laboral. Dijo que la constructora estaba pasando por una reestructuración y que él estaba trabajando más horas que nunca. Dijo que cuando llegaba a casa estaba agotado y que no le quedaba energía emocional para darle a Patricia lo que ella necesitaba. Lo dijo con lo que parecía genuina culpa, los ojos bajos, la voz suave, las manos abiertas sobre las rodillas en un gesto de rendición. Patricia lo miró mientras él hablaba con una expresión que yo ya había visto muchas veces en mi carrera. Es la expresión de alguien que quiere creer lo que está escuchando, pero que ya ha dejado de poder hacerlo. Hay una diferencia entre dudar y saber. La duda tiene ansiedad, el saber tiene tristeza. Patricia tenía tristeza. En las primeras sesiones trabajamos sobre patrones de comunicación. Le pedí a Ernesto que describiera un día típico. Salía de casa a las 7 de la mañana. Llegaba al trabajo a las 8. Almorzaba en su escritorio. Salía entre las 6 y las 8 de la noche dependiendo del proyecto. Llegaba a casa, cenaba, veía algo de televisión y se dormía. Los fines de semana, dijo, trataba de pasar tiempo con Patricia y con su hijo menor, que todavía vivía en casa y tenía 16 años. El mayor estaba en la universidad. Patricia escuchó todo esto y luego dijo algo que me llamó la atención. Dijo, Ernesto, describiste tu día entero y no mencionaste tu teléfono ni una sola vez. Y sin embargo, cuando estás en casa no lo sueltas. Ernesto se tensó. Fue sutil, pero yo lo vi. Un endurecimiento en los hombros, un ajuste en la mandíbula. Dijo que usaba el teléfono para el trabajo, que recibía correos constantemente, que era parte de su responsabilidad estar disponible. Patricia no respondió, solo asintió. Pero me miró a mí por un instante, y en esa mirada había algo que no era duda. Era certeza buscando confirmación. Seguimos viéndonos durante 3 meses. Las sesiones eran productivas en la superficie. Ernesto hacía las tareas que yo asignaba. Escribió una carta, planificó una cena, sugirió que tomaran un curso de baile juntos. Patricia participaba en todo, pero con una reserva que yo no podía penetrar. Había algo en ella que estaba esperando. No esperando a que el matrimonio mejorara, esperando a que algo sucediera, algo específico. En la semana 14, Patricia vino sola. Ernesto estaba en un viaje de trabajo. Ella se sentó frente a mí y puso un teléfono celular sobre la mesa entre nosotros. No era su teléfono. Era un modelo más viejo, con la pantalla un poco rayada y una funda negra de plástico. Me dijo que lo había encontrado 3 semanas antes en la guantera del auto de Ernesto. No estaba buscándolo. Estaba buscando los documentos del seguro del vehículo
porque los necesitaba para una renovación. Abrió la guantera y ahí estaba, un segundo teléfono. Le pregunté si lo había abierto. Me dijo que sí, no tenía contraseña. Ernesto, el hombre que ponía contraseña a todo, que protegía su teléfono principal como si contuviera secretos de Estado, había dejado este segundo teléfono sin protección. Patricia dijo que probablemente era porque nunca imaginó que alguien buscaría en la guantera. Era un escondite basado en la confianza, escondido a plena vista, en el auto que compartían, protegido no por tecnología, sino por la suposición de que su esposa jamás tendría motivo para buscar. Patricia abrió el teléfono y encontró una sola aplicación de mensajería, una sola conversación, con una mujer que se identificaba solo con la inicial V. La conversación tenía 4.237 mensajes. Patricia los contó. Los contó porque necesitaba un número. Necesitaba saber la dimensión exacta de lo que estaba viendo, como si cuantificarlo le diera algún tipo de control sobre el dolor que estaba sintiendo. Le pregunté qué decían los mensajes. Ella respiró hondo y me dijo que había leído cada uno. Todos. Le tomó 2 días completos. Se sentó en la mesa de la cocina mientras su hijo estaba en la escuela y leyó 4.000 mensajes en orden cronológico, desde el primero hasta el último, como si fuera una novela. Me dijo que la conversación abarcaba 3 años. 3 años de mensajes diarios, a veces 15 o 20 por día. Había de todo, mensajes románticos, mensajes explícitos. Pero lo que más la destruyó, me dijo, no fue lo sexual, fue lo cotidiano. Ernesto le contaba a esta mujer sobre su día. Le decía que había almorzado una ensalada y que estaba intentando comer mejor. Le mandaba fotos del atardecer desde la obra. Le preguntaba cómo estaba su gato. Le recomendaba series de televisión. Le contaba chistes. Le decía buenas noches. Le decía buenos días. Le decía te extraño a las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Patricia me dijo que lo peor fue encontrar los mensajes que coincidían con fechas que ella recordaba. Me dijo que encontró un mensaje del día del cumpleaños de su hijo menor, el día en que ella preparó una torta y decoró la casa con globos, y Ernesto llegó tarde diciendo que el tráfico estaba imposible. A las 7:43 de esa noche, mientras Patricia cortaba la torta con su hijo, Ernesto le había escrito a V diciendo que quería estar con ella en lugar de estar donde estaba. En el cumpleaños de su propio hijo. Mientras su familia cantaba feliz cumpleaños, él estaba deseando estar en otra parte. Patricia me dijo que también encontró mensajes del aniversario de bodas. Ernesto le había regalado un collar ese día. Patricia lo recordaba porque fue uno de los pocos momentos en que pensó que tal vez las cosas estaban mejorando. Esa noche, después de cenar juntos, Ernesto le escribió a Vive diciendo que se había sentido culpable todo el día. Vive le respondió que no debía sentirse culpable por vivir su vida. Y Ernesto le escribió, «Tú eres mi vida real. Lo otro es rutina». Patricia repitió esa frase en mi consultorio. «Lo otro es rutina». Yo entendí lo que esas palabras significaban. Lo otro era ella. Lo otro eran 19 años de matrimonio. Lo otro eran 2 hijos, una casa, una vida entera. Y para Ernesto, todo eso era rutina. Patricia me miró y dijo, «Dr. Whitfield, yo puedo procesar que mi esposo haya tenido sexo con otra mujer. Es horrible, pero puedo procesarlo. Lo que no puedo procesar es que durante 3 años, cada vez que me preguntaba cómo estuvo tu día, y él me decía, bien, normal, nada especial, estaba guardando el día verdadero para otra persona. Yo recibía el resumen. Ella recibía la versión completa». Esa frase se me quedó grabada. Yo recibía el resumen. Ella recibía la versión completa. Porque la traición no es solamente física. La traición es la redistribución de la intimidad. Es decidir, conscientemente, que la persona con la que compartes la cama ya no es la persona con la que compartes tu vida interior. Y esa decisión, cuando se toma en silencio, durante años, es devastadora. Le pregunté a Patricia qué quería hacer. Me dijo que no lo sabía.
Me dijo que había pensado en confrontar a Ernesto inmediatamente, pero que algo la detuvo. No fue miedo, fue curiosidad. Quería ver si él decía algo en terapia. Quería ver si al menos una vez, en el espacio que supuestamente habíamos construido para la honestidad, él era capaz de decir la verdad sin ser forzado. Ella le estaba dando una oportunidad que él no sabía que tenía. La semana siguiente, Ernesto y Patricia vinieron juntos. Yo sabía lo que Patricia sabía. Ella sabía que yo lo sabía. Ernesto no sabía nada. En la teoría de sistemas familiares se llama triángulo secreto. Es una de las situaciones más difíciles de manejar en terapia de pareja, porque el terapeuta tiene información que no puede revelar sin traicionar la confidencialidad de la sesión individual. Yo estaba atrapado, y Patricia lo sabía. Creo que eso era parte de su estrategia. Ella quería un testigo, alguien que pudiera confirmar lo que Ernesto era capaz de hacer cuando se le daba la oportunidad de ser honesto. Yo hice lo que pude dentro de los límites éticos. Abrí la sesión preguntándole a Ernesto si había algo que quisiera compartir. Algo que sintiera que estaba afectando al matrimonio y que no hubiéramos discutido todavía. Le di espacio, le di silencio, le di una puerta abierta. Incluso reformulé la pregunta de otra manera. Le dije, Ernesto, a veces en los matrimonios hay cosas que no se dicen porque el momento nunca parece ser el correcto. Este es un espacio seguro. Si hay algo que esté pesándole, este es un buen momento para compartirlo. Ernesto dijo que no. Dijo que sentía que las cosas estaban mejorando. Dijo que se sentía más conectado con Patricia. Dijo que creía que la terapia estaba funcionando. Y luego hizo algo que todavía recuerdo con claridad. Estiró la mano y tomó la mano de Patricia. La tomó con suavidad, como un gesto de cariño, y le dijo, «Estamos en buen camino, ¿no crees?» Patricia no retiró la mano. La dejó ahí. Pero vi algo morir en sus ojos en ese momento. La última esperanza. La esperanza diminuta y frágil de que tal vez él confesaría, de que tal vez existía un camino de regreso, se apagó como una vela en una habitación sin ventanas. El hombre al que ella le había dado una oportunidad silenciosa acababa de desperdiciarla sin siquiera saber que existía. Y lo hizo mientras le sostenía la mano. 3 días después, Patricia me llamó y me dijo que había confrontado a Ernesto. Le puso el teléfono sobre la mesa de la cocina, el mismo teléfono que me había mostrado en mi consultorio, y le dijo, «Encontré esto. 4000 mensajes. 3 años. Dime algo que no sea una mentira». Me contó que Ernesto se quedó mirando el teléfono por un tiempo muy largo. Lo reconoció inmediatamente. La funda negra de plástico, la pantalla rayada. No podía fingir que no sabía lo que era. Luego hizo lo que hacen muchos hombres cuando son descubiertos con evidencia incontestable. No negó, no pidió perdón. Preguntó cómo lo había encontrado. Como si el método de descubrimiento importara más que el contenido de lo descubierto. Patricia me dijo que esa pregunta le confirmó todo lo que necesitaba saber sobre Ernesto. Que incluso en el momento de ser descubierto, su instinto no fue protegerla a ella. Fue protegerse a sí mismo. Patricia le dijo que eso no importaba. Le dijo que lo que importaba era cada noche que ella se acostó al lado de un hombre que ya había dicho buenas noches a otra persona. Le dijo que lo que importaba era cada vez que él le dijo que no pasaba nada cuando pasaba todo. Le dijo que lo que importaba eran 4000 mentiras guardadas en una funda de plástico negro en la guantera de un Honda Accord. Ernesto lloró. Me contó Patricia que fue la primera vez que lo vio llorar en 19 años de matrimonio. Dijo que los hombros le temblaban y que repetía «lo siento» como si fueran las únicas palabras que recordaba. Pero Patricia me dijo algo que me impresionó. Me dijo, «Dr. Whitfield, verlo llorar no me conmovió». Y eso me asustó, porque pensé que si lo veía llorar, sentiría algo. Compasión, tristeza, rabia, algo. Pero no sentí nada. Y en ese momento supe que ya no había matrimonio. No porque él lo hubiera destruido con los mensajes, sino porque los mensajes habían destruido mi capacidad de sentir algo por él. 3 años de mentiras habían vaciado el espacio donde solía estar el amor,
y cuando finalmente abrí esa puerta, no había nada adentro. Seguimos en terapia por 2 meses más, pero era diferente. El propósito ya no era la reconciliación, era la separación. Ayudé a Patricia y a Ernesto a comunicarse sobre la logística del divorcio, sobre cómo decírselo a los hijos, sobre cómo dividir una vida construida durante 19 años. Ernesto intentó varias veces salvar el matrimonio. Ofreció terminar la relación con Bube, ofreció cambiar de trabajo, ofreció cualquier cosa que Patricia pidiera. Patricia le dijo, en nuestra penúltima sesión, algo que nunca olvidaré. Le dijo: «Ernesto, no puedo volver a confiar en ti. No es que no quiera, es que no puedo. Tú no solo me mentiste, tú creaste una vida entera que yo no conocía y la mantuviste a 3 metros de mí, en la guantera de nuestro coche durante 3 años. Cada vez que me subía a ese coche, estuve sentada al lado de tu secreto y no lo sabía. Eso no se repara con promesas. Eso se repara con tiempo. Y yo ya no tengo tiempo que darte». El divorcio se finalizó en la primavera de 2008. Patricia se quedó con la casa. Ernesto se mudó a un apartamento cerca de su oficina. El hijo menor lo tomó mal. Dejó de hablar con Ernesto por casi 1 año. Me enteré después de que el chico había encontrado a su madre llorando en la cocina una noche, rodeada de papeles del divorcio, y que eso había sido suficiente para que decidiera, con la claridad absoluta de los 16 años, que su padre no merecía su respeto. El mayor, el universitario, fue más pragmático, pero igualmente herido. Viajó a casa un fin de semana y se sentó con Ernesto en un restaurante y le preguntó directamente: «Papá, ¿por qué?». Ernesto no supo qué responder. Según Patricia, su hijo le dijo después: «Mamá, lo que más me impresionó no fue que no tuviera una buena respuesta. Fue que no tuviera ninguna respuesta. Solo se quedó mirando el plato». Patricia me dijo que la parte más difícil no fue perder a Ernesto. Fue ver a sus hijos perder la imagen que tenían de su padre. Me dijo: «Mis hijos crecieron creyendo que su padre era un hombre íntegro. Ahora tienen que reconstruir su idea de quién es él. Y eso lo hizo él, no yo. Pero el dolor es de ellos». Vi a Patricia individualmente durante varios meses después del divorcio. Al principio estaba exhausta de una forma que iba más allá de lo físico. Pero poco a poco algo cambió. Empezó a hablar de sí misma de una forma diferente. No como la esposa de Ernesto, no como la madre de sus hijos, como Patricia. Me dijo que había empezado a caminar por las mañanas antes de ir a trabajar, que había retomado la lectura de poesía, que una colega la había invitado a un grupo de lectura y que había dicho que sí, sin pensarlo 2 veces, cosa que la sorprendió porque durante 19 años siempre consultaba con Ernesto antes de comprometerse con cualquier plan. Me dijo: «Dr. Whitfield, ¿sabe lo que es poder decir que sí a algo sin pedir permiso? Es como aprender a respirar de nuevo. No sabía que había dejado de hacerlo». Ernesto buscó a V después del divorcio. Patricia se enteró por amigos mutuos. La relación no duró. Aparentemente, lo que funcionaba en la clandestinidad no funcionaba a la luz del día. Eso pasa más de lo que la gente cree. Las relaciones secretas se nutren del secreto mismo, de la adrenalina de lo prohibido. Cuando ese espacio se expone, cuando la relación tiene que existir en el mundo real, con facturas y rutinas y despertadores a las 6 de la mañana, muchas veces se desmorona. El secreto no era el envoltorio de la relación, era el contenido. Pienso en Patricia a menudo. Pienso en ella sentada en la mesa de su cocina, leyendo 4000 mensajes en 2 días, absorbiendo 3 años de una vida que su esposo vivía sin ella. Pienso en la disciplina que hizo falta para leer cada uno, para no romper el teléfono contra la pared, para leer hasta el final porque necesitaba saber la verdad completa antes de tomar una decisión. Y pienso en los 4000 mensajes, no como evidencia de una traición, que lo eran, sino como un testimonio de lo que sucede cuando una persona decide que su pareja ya no merece su verdad. Cada mensaje que Ernesto le envió a V
era un mensaje que no le envió a Patricia. Cada buenas noches era un buenas noches robado. 4000 veces Ernesto eligió a alguien más, y 4000 veces Patricia no supo que estaba siendo descartada. Si esta historia te hizo pensar en algo, si te hizo mirar a tu alrededor con más atención, entonces cumplió su propósito. No cuento estas historias para entretener. Las cuento porque la verdad es lo único que realmente protege a las personas. Si quieres escuchar más, suscríbete. Tengo muchas más historias, y a mi edad ya no tengo ninguna razón para guardarme nada.